Los derechos humanos, reconocidos en múltiples textos normativos como declaraciones y convenciones internacionales, necesitan la existencia de un instrumento a través del cual poder ser protegidos y garantizados en situaciones en que se produzca su violación. De ahí la especial relevancia que cobra el derecho de acceso a la justicia. En este sentido, existen distintos mecanismos internacionales y regionales dirigidos a la protección y garantía de los derechos humanos en la actualidad, como por ejemplo a nivel de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos o la Unión Africana. Así, en primer lugar, en el ámbito de Naciones Unidas podemos distinguir entre los órganos creados en virtud de tratados como el Comité de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para la eliminación de la discriminación racial, para la eliminación de la discriminación contra la mujer, contra la tortura, de los derechos del niño, para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En segundo lugar, entre los órganos que son creados en virtud de la Carta de Naciones Unidas, nos encontramos con el Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal y los procedimientos especiales. En el ámbito del Consejo de Europa, en virtud del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, se crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aras de garantizar los derechos allí consagrados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compuesto por un número de jueces igual al de los Estados parte del convenio y que son elegidos por un periodo de 6 años con posibilidad de reelección, va a conocer, por un lado, de las demandas individuales presentadas por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las altas partes contratantes de los derechos reconocidos en el convenio o en sus protocolos, siempre y cuando se hayan agotado todas las vías internas de recurso en cada Estado. Así como, por otro lado, conocerá de los incumplimientos que cualquier Estado parte someta ante el tribunal por ser imputado a otra parte contratante. En el ámbito de la Unión Europea, en el año 2000, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo promulgaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se establecen los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Unión. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2009 supuso que los derechos, libertades y principios especificados en la Carta pasaran a ser jurídicamente vinculantes para la Unión Europea y para los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión. El propio tratado dispone además que la Unión Europea debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Consejo vela así porque se tengan en cuenta los derechos fundamentales en la elaboración de la legislación de la Unión Europea y en su actuación, favoreciendo también la promoción de los derechos humanos en sus relaciones con países terceros e instituciones internacionales, así como al negociar tratados y convenciones internacionales. En el marco de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, o también conocida como Pacto de San José, es el texto normativo que a nivel regional crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, consagrando derechos y libertades que deben ser respetados por los Estados parte, creando de este modo un mecanismo de protección y garantía como son la Comisión y la Corte. En este sentido, la Comisión se encarga de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, constituyéndose como un órgano consultivo de la organización que tiene atribuidas competencias con dimensiones políticas y funciones con una dimensión cuasi judicial. Por otro lado, la Corte Interamericana constituye un tribunal regional de protección de los derechos humanos con autonomía para aplicar e interpretar la Convención, desarrollando una función contenciosa en virtud de la cual resuelve los asuntos planteados y supervisa las sentencias, pudiendo adoptar asimismo medidas cautelares. Finalmente, en el marco de la Unión Africana, el protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos procedió a la creación de la Corte Africana con este mismo nombre y sede en Arusha, en Tanzania, teniendo atribuidas competencias en materia de aplicación e interpretación de la Carta del año 1981. En este sentido, la Corte conocerá de los asuntos que le sometan la Comisión Africana de Derechos Humanos, los Estados parte, las organizaciones intergubernamentales africanas y, en su caso, las ONG
ONGs relevantes a las que se haya otorgado la condición de observadoras ante la Comisión, sin que puedan tener legitimación las víctimas de violaciones de derechos humanos. Como conclusión, podemos destacar que el reconocimiento de los derechos humanos resulta insuficiente si no va acompañado de instrumentos y mecanismos que de una manera efectiva contribuyan a su garantía y protección, lo que denota la importancia del derecho de acceso a la justicia y que se ve reflejado en los múltiples sistemas de protección que existen en el marco de diferentes organizaciones regionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.